Pero muchísimas gracias, Andreíta. Bienvenidos todos nuevamente. Nos encanta volverlos a tener aquí presentes en esta capacitación del día de hoy. Los vamos a acompañar Sandra Jimena y Sandra Liliana aquí presente. Recordemos que desde Empreser Tejido Empresarial pues les damos la bienvenida a esta formación del día de hoy. Nos encanta que nos pongan ahí en el chat de dónde se empiezan a conectar. Por ahí estaba leyendo algunos y Ricardo está en Cartagena. Espero que esté mejor el clima que por acá que está bastante frío en Bogotá. Y hoy vamos a trabajar un tema maravilloso, ya doy espacio para que Jimena también lo salude, evaluación del desempeño como motor del crecimiento, ¿sí? Y aquí los acompañamos, como les decía, las tocayas, Sandra Jimena y Sandra Liliana. Sandra Jimena, administradora de empresas, especialista en gerencia de tecnología, magíster en gestión de organizaciones y con una amplia trayectoria tanto como consultora como docente universitaria. Y por este lado, pues psicóloga de profesión, especialista en gerencia de recursos humanos, líder coach y también con un bagaje en temas de comunicación, de habilidades blandas. Jimé, para que tú los saludes también. No, muy buenas noches a todos y todas. De verdad, para nosotros es un placer volvernos a encontrar mensualmente en estos espacios en los que no solamente tenemos la oportunidad de poderles compartir el humilde conocimiento que tenemos alrededor de los temas, sino sobre todo poder también retroalimentarnos de sus experiencias, de sus aprendizajes en otros contextos sobre este tema de interés que es la evaluación de desempeño. Gracias, Sandrita. Sí. Ok. Importante entonces que nos dejen ahí, vamos a hacer una pregunta en el chat de tal manera que ustedes nos puedan contar si trabajan, las personas que están aquí conectadas, si trabajan de manera independiente, si tienen empresas, si están dependiendo de una empresa, para así tener nosotros como una mirada de hacia dónde ir enfocando como aquellos aspectos claves dentro del tema que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes comprendan el alcance de la evaluación del desempeño para que se logren objetivos tanto para las personas que están inmersos seguramente en una organización, en un espacio donde son trabajadores y también para la organización que así los convoca. Ustedes dicen, bueno, es que yo soy independiente, ok, pero también tengo que tener una mirada de cómo efectivamente yo trabajo de tal manera que esté demostrando la mejor capacidad dentro de ese desempeño que yo realizo con mis diferentes clientes. ¿M? ¿Qué temas vamos a trabajar en el día de hoy, en esta horita? ¿Qué es el por qué y el para qué de la evaluación del desempeño? ¿Cuáles son esos beneficios tanto para el empleado como para la organización? Y algunos métodos tradicionales y modernos de evaluación del desempeño. ¿M? Entonces, centrémonos en ese primero que entendamos qué es el por qué y el para qué se hace evaluación del desempeño, ¿cierto? Porque es supremamente importante. Aquí nos dice Ricardo que es microempresario en obras civiles. Ok, bien, muchísimas gracias Ricardo por tu respuesta. Entonces, ¿qué es esa evaluación del desempeño? Vamos a mirar tres, pero básicamente más que para aprendernos es para que veamos qué cosas son muy similares en estas definiciones. La primera nos dice que es una apreciación sistemática, es decir, que tiene un plan, una estructura, un paso a paso de cómo cada persona se está desempeñando en un puesto y del potencial que tiene, esa capacidad que tiene de desarrollarse en el futuro. Sí, esa es una primera que es de Chavenato, en el 2007 nos dice eso. Una segunda de Sartre y Aguilar nos dice, es aquel proceso que igualmente vuelve y aparece sistemático, es decir, planeado, estructurado, paso a paso, organizado, con una estructura de seguimiento de la labor profesional del empleado. Es decir, cómo yo tengo que hacer un seguimiento de cómo ese empleado se está desempeñando para valorar la actuación que tiene y los resultados que está logrando en el desempeño de ese cargo. Y una tercera que trajimos sencillamente para que identifiquen qué cosas se repiten. La evaluación del rendimiento se define como un procedimiento estructural y sistemático. Vean, nuevamente aparece. Sistemático significa paso a paso, que efectivamente hay una planeación, que hay una estructura. ¿Para qué? Para medir, evaluar e influir sobre esos atributos, esos comportamientos, esos resultados relacionados con el trabajo, con el fin de descubrir
en qué medida una persona, un empleado es productivo y si puede mejorar su rendimiento, ¿m? Al futuro. Entonces, fíjense, para eso es que nos está sirviendo de alguna manera una evaluación del desempeño. Cuando nosotros hacemos parte de una organización y nos evalúan, eso no es como que hoy dije yo, mañana voy a evaluar a mis empleados. No, esto lleva un plan, una estructura, un paso a paso, qué les voy a evaluar, cómo los voy a evaluar. Es decir, es un proceso bien organizado. ¿Por qué hacer evaluación del desempeño? Aquí es importante que identifiquemos. Entonces, llamamos marca empleadora a esa imagen que quiere transmitir la empresa con la cual nosotros trabajamos, por ejemplo, para el caso de evaluación del desempeño. Entonces, si nosotros, supongamos, nosotros conocemos muchas empresas, ¿cierto? De las cuales nosotros somos clientes. Entonces, por ejemplo, un Arturo Calle, un Éxito, un Jumbo, un constructor. Entonces, de esa manera ayuda a que se fortalezca la imagen profesional y objetivo de esas empresas, es decir, de la marca empleadora que yo estoy representando. Entonces, si Ricardo nos dice, yo soy un microempresario, si él quiere robustecer la marca de su pequeña empresa, pues efectivamente parte de ese proceso de evaluación del desempeño le ayuda a fortalecer esa imagen. Asegurar la imparcialidad en la toma de decisiones. Cuando hacemos evaluación del desempeño no es como que con el corazón. Entonces, si para mí me cae muy bien Sandra Jiménez, yo la fuera a evaluar, pero no me cayera también Ricardo o Rubén, entonces, y yo no tuviera un plan, una estructura, pues seguramente me dejo llevar por la emocionalidad y entonces favorecería más a unos para promociones o para desarrollar, o lo tendría entre ojos para despidos. Pero cuando lo hago estructuradamente, cuando hay un plan, pues efectivamente es mucho más imparcial. Se mejora el que nosotros tengamos más competitividad organizacional, es decir, que destaquemos nuestro valor, nuestra promesa de valor que tenemos frente a lo que hace nuestra competencia, por ejemplo. ¿M? Nos ayuda a mantener una relación mucho más equitativa, más de justicia para todos los trabajadores de la organización, pues porque se sabe que todos están teniendo la posibilidad de conocer de antemano qué es eso que se les va a evaluar, cada cuánto se les va a evaluar, bajo qué parámetros. Por lo tanto, eso hace que se mantenga esa relación de justicia. Y nos permite también en esos procesos de evaluación, no solamente lo que dice el jefe, o los compañeros de trabajo, dependiendo del tipo de evaluación que más adelante vamos a explicar, sino que también nos permite escuchar al empleado, es decir, qué tan motivado se siente, qué tanto compromiso le genera a la organización a partir de eso que le estamos evaluando. ¿Para qué hacer evaluación del desempeño? Aquí es bien importante. Uno es para saber si la persona que yo tengo contratada, si ese trabajador que tengo en un cargo, si es el idóneo, es decir, tiene los conocimientos, las capacidades, las competencias apropiadas para el desempeño de ese rol. ¿M? Porque me permite identificar cuáles son esos puntos que yo tengo que mejorar y aquellos en los que yo tengo que resaltar en cada uno de los trabajadores o en los diferentes trabajadores que hacen parte de mi equipo, ¿cierto? Entonces yo necesito identificar, venga, yo ya sé que Pepito necesito que mejore en tal aspecto o que necesito que resalte más esto porque efectivamente, aunque sé que lo tiene, no está en el desarrollo adecuado. Para eso me sirve una evaluación del desempeño. Para identificar por qué no está siendo productivo de pronto una persona. Es posible que yo pueda identificar si es falta de conocimiento, de una capacidad, de una competencia, o muchas veces si eso presenta en un equipo de trabajo y todos están trabajando con una misma maquinaria, es posible que yo pueda estar identificando, tiene que ver con la maquinaria que están utilizando o tiene que ver con la cultura, con los valores, con el tipo de comunicación que se esté llevando. Entonces, por eso es importante llevar a cabo esa evaluación. También nos permite que contribuir de alguna manera al desarrollo profesional de cada uno de los empleados. Cuando yo sé en qué está faltándole, pues yo tengo la posibilidad de apoyarlo desde la empresa en que obtenga ese conocimiento, esas nuevas competencias, esas nuevas habilidades. ¿M? Y además, elegir con mayor certeza cuáles son las acciones en las que yo tengo que formar a cada persona, en las que yo tengo que desarrollar, para que efectivamente se sienta que tiene todas las capacidades, tiene todos los conocimientos y cada vez sea más productivo, más competitivo, hable
cada vez mejor de la empresa para la cual está prestando sus servicios y se sienta cada vez más motivado y comprometido también con esa organización. ¿Qué claves son importantes dentro de la evaluación del desempeño o tenerlas en consideración? Primero, pues como les decía desde el inicio en la definición, que es un proceso sistemático, es decir, que es periódico, que tiene una estructura, que tiene una planeación y que yo debo ejecutarlo periódicamente. Esa periodicidad depende muchísimo de cada una de las organizaciones. Cada vez más vamos a encontrar, y Jimena nos va a contar que antes se pensaba que lo ideal era una vez al año nada más, y ahora, entre más frecuente podamos hacer ese proceso de evaluación, pues más rápido le estamos permitiendo a los empleados de la misma que se formen, se robustezca todas esas habilidades, esos conocimientos, esas competencias que requiere. Es importante que cuando vayamos a hacer la evaluación del desempeño, el trabajador conozca qué es lo que le van a evaluar, ¿cierto? ¿Cómo es que se lo van a evaluar? Ah, es que le van a hacer una medición de los comportamientos, van a ver el rol que tiene, él va a tener que diligenciar un formato, van a medir las competencias o va más bien a medírsele la puntualidad que tiene dentro de la organización, etcétera, ¿sí? Y vamos a identificar también la duración de esa evaluación. La duración es que sencillamente lo vamos a hacer va a tener una duración de 1 hora. Y en esa vamos a medir, vamos a hacer un assessment center que también les vamos a contar ahora más adelante. O sencillamente vamos a hacer un cuestionario y a partir de ellos que lo vamos a hacer. Tiene que tener claro cada persona que se enfrente, digamos que a una evaluación del desempeño. Debe ser objetiva. ¿Y objetiva qué quiere decir? Supongamos que yo estuviera midiéndole a Jimena en la disciplina y parte del proceso de disciplina es las veces que ella llega temprano a la organización. Y entonces supongamos que Jimena llega tarde todas las veces y yo le digo es que tú eres una impuntual sin tener nada que demuestre eso. Eso no me permite basarme en datos y en hechos. Diferente si yo le digo a Jimena, Jimena, quisiera que revisáramos, y hace parte del proceso de evaluación, que en el periodo anterior, que fue abril, realmente de los 30 días, 15 días tú llegaste pasados 30 minutos de tu hora de ingreso. Y tengo esto que me comprueba que eso es así. Ah, ok, ahí está basado sobre datos y sobre hechos esa retroalimentación y esa evaluación que yo le estoy haciendo de ese comportamiento que efectivamente puede estar perjudicando no solamente a él, sino al área y por lo tanto pues a la organización. Y me ayuda efectivamente a orientar cuál es ese mejoramiento que yo voy a tener, cuál es la ruta que voy a hacer. Ok, cuál es la guía, qué es lo que yo voy a decirle a Jimena, seguramente que en este caso del ejemplo, con qué se va a comprometer Jimena para que eso no siga pasando. Porque recordemos que los comportamientos de cada uno de nosotros al interior de un equipo de trabajo, de una organización, pues inciden en toda la organización como tal. ¿Qué debo tener en cuenta para efectivamente en ese proceso? Pues primero, que cualquier tipo de evaluación que yo escoja, pues va a tener un costo en tiempo de desarrollo, ¿cierto? De ejecución. Es posible que me toque comprar un software para hacer esa evaluación. ¿M? Entonces, debo contemplarlo. Debe contemplarse la calidad, que siempre los instrumentos sean diseñados de manera que sean entendibles, claros, precisos, que efectivamente el evaluador, llámese el jefe, el compañero, la misma persona, pues efectivamente esté preparado, es decir, que tenga calidad en ese proceso de preparación y que encuentre oportunidades, es decir, que esté acorde con el objetivo y con la evaluación. Yo no puedo decir que voy a evaluar competencias y finalmente lo que estoy midiendo a última hora son objetivos de la organización. No quiere decir que una excluye la otra. Yo puedo evaluar de ambas formas, pero también tengo que tener cuál es el objetivo y la finalidad para la cual yo voy a evaluar. Ahora vamos a entrar en los beneficios que tiene para el empleado y para la organización. Entonces, dentro de esos beneficios para el empleado, el primero es que el empleado reconozca, venga, yo cómo me estoy comportando, cuál ha sido mi compromiso, qué es lo que yo estoy haciendo bien, qué cosas puedo hacer mejor, pero cuáles son esas fortalezas que estoy poniendo al servicio de la organización y del área o del rol que estoy desempeñando. Permite identificar qué es lo que están percibiendo tanto los jefes como los compañeros frente al trabajo de lo que yo estoy haciendo.
porque uno a veces piensa, pues yo creo que yo lo estoy haciendo bien, pero es posible que la percepción de mi jefe o de mi compañero de trabajo sea, no, mira, no me estás entregando a tiempo las cosas, la calidad con la que me las estás entregando no es la mejor, te estás demorando mucho. Entonces, es importante para ello y por eso es beneficioso para el empleado. Conocer qué le está haciendo falta. Cuando hablamos de las brechas, es ese faltante que está habiendo de conocimiento o de calidad para el desempeño del rol que está ejerciendo. Entonces, es importante que también conozca, porque es posible que diga, oye, yo no me he dado cuenta, no era ni consciente de que yo no tenía este conocimiento y que me falta, o que lo que yo estaba pensando que estaba entregando en una muy buena calidad, es posible que no sea tan así e identificar el potencial de desarrollo que tiene dentro de esa proyección de carrera. ¿Qué significa eso? La persona puede que entre en un cargo, pero tenga la posibilidad de ir creciendo dentro de la organización, ¿cierto? Así sea una microempresa, yo puedo estar entrando como el mensajero, pero supongamos que necesito un vendedor y ese mensajero es supremamente hábil, es capaz, tiene el conocimiento de la empresa y la empresa le ha ayudado a hacer a formarse, pues puede muy posiblemente que después entre en la parte de bodega, seguramente vaya creciendo y ahora esté vendiendo en un punto de venta. Claro, eso no se da de la noche a la mañana, pero yo puedo identificar ese potencial que tiene para desarrollarse dentro de la organización y eso es un beneficio para el empleado. Beneficios para la organización, que es pues que realmente tenga la posibilidad de reajustar cuál es, como dice, por dónde empiezo, cuál es la prioridad estratégica para decir si estas son las dificultades que yo tengo al interior de la organización, por dónde yo mejoro en la medida en que me concentro en que mejoren este tipo de personas dentro de la organización, en que lleve a cabo esta formación, este desarrollo o que ponga estos retos para que mejoren cada una de las personas que está haciendo parte de la misma. Asegurar herramientas o tecnologías, conocimientos o habilidades del área de talento humano para el trabajo en ese contexto actual. Es decir, cuando yo hago evaluación, necesito saber que hay un área y puede ser que esa área esté en cabeza de la misma gerencia cuando hablamos de una microempresa. Seguramente no hay un área robusta de talento humano, pero sí se necesita saber qué conocimientos yo debo tener, qué habilidades, para que efectivamente cada una de las personas yo les pueda suministrar y ellos puedan hacer su trabajo dentro de ese contexto. Aumentar muchas veces la tasa de retención de los empleados. Cuando nadie le está diciendo a alguien que está haciendo muy bien su trabajo o que puede mejorar en esto, pues efectivamente la gente se desmotiva y es posible que se vaya a la organización. Mientras que si le estamos diciendo, mira, lo estás haciendo muy bien, en esto puedes mejorar, te vamos a suministrar este curso para que mejores, te vamos a retar a que hagas esto en determinado tiempo y te vamos a apoyar, pues realmente la gente quiere permanecer en esa compañía o en esa organización. Y nos ayuda pues a mejorar la cultura, lo que se valora, porque si yo estoy capacitando a alguien dentro de mi equipo de trabajo, pues efectivamente estoy demostrando que efectivamente es importante para mí el equipo. Por lo tanto, habla de la cultura, de los valores, de lo que cree la empresa, de esos principios que se tienen y de las relaciones que se tienen en la organización. Hoy cada vez más se habla de la inteligencia artificial y cómo se aplica a la evaluación del desempeño. Y aquí seguramente uno dice, bueno, pues yo no tengo, no lo he hecho todavía dentro de mi organización, pero es importante ir, como dicen, conociendo, informándonos de para qué nos sirve, de cómo es que esa inteligencia artificial nos puede ayudar en esa evaluación. La primera es que nos ayuda a automatizar tareas administrativas. ¿M? Entonces, ¿en qué sentido? Pues nos ayuda a que programemos las evaluaciones, a que efectivamente le hagamos seguimiento a esos objetivos o nos ayuda a recopilar unos datos. Eso ayuda a que esa persona de talento humano o ese gerente pues libere efectivamente un tiempo para dedicarse a aspectos mucho más estratégicos que no tanto a cosas operativas que puede traer esa evaluación. Nos ayuda a hacer análisis de datos de ese desempeño laboral, tanto de cuánto vendió una persona comercial dentro de la organización, qué tan productivo estaba haciendo, la calidad, del trabajo que está desempeñando, la puntualidad. Y eso de alguna manera me permite, si son muchas personas dentro de la empresa, pues cuáles son esos patrones de comportamiento que se están dando y eso me permite de alguna manera pues llevar a cabo unos planes para desarrollar, para mejorar, para cerrar esas brechas de las cuales les hablaba hace un rato.
Evaluaciones objetivas, es decir, n- ya nos ayuda a que efectivamente las preguntas yo no hago, a Jimena le hago una pregunta y a Rubén le hago una pregunta completamente diferente porque Rubén me cae muy bien, pero Jimena no me cae tan bien. No, aquí es una evaluación mucho más objetiva donde se puede decir que las mismas personas de un área pues están siendo evaluadas de tal forma que se disminuyan los sesgos personales y los prejuicios que yo puedo tener. Me permite hacer retroalimentación continua. Entonces, hay muchas formas en que la inteligencia artificial hoy en día está monitoreando el trabajo en tiempo real. Es decir, nos puede decir, supongamos que hay personas que están todo el día trabajando en computador. Y la inteligencia nos permite decir, la persona mantuvo en estas páginas durante tanto tiempo, estuvo concentrado haciendo su tarea tanto tiempo, y eso, y de hecho puede arrojarnos la inteligencia artificial nos puede arrojar como comentarios instantáneos o sugerencias de mejora para cada uno de los empleados. Uno a veces como que ve eso, wow, eso no es tan cierto porque no lo tenemos muchas veces a la mano, pero es importante identificar cómo esa inteligencia artificial nos puede ayudar. Identificación de áreas de mejora, es decir, nos puede identificar en dónde una persona necesita cerrar esas brechas porque requiere más desarrollo de habilidades técnicas o de habilidades blandas o necesita concentrarse en ser más eficiente para una tarea y eso lo hace a través del análisis de datos con los cuales efectivamente pues está alimentándose de alguna manera esa inteligencia artificial. Nos puede hacer predicciones de rendimiento hacia el futuro, es decir, identificar cuáles son esos empleados con mayor potencial para crear, para crecer dentro de la organización y para poder tomar de alguna forma decisiones informadas sobre, venga, yo a quién puedo promocionar porque efectivamente su evaluación del desempeño me muestra que tiene un muy buen conocimiento, un buen desempeño, unas grandes competencias frente a para ese cargo que yo estoy esperando. Ayuda a que también cuando es muy robusta la organización, hay momentos en que yo necesito, a todo mundo no lo puedo evaluar de la misma manera, entonces tengo que personalizar y eso me ayuda a adaptar criterios de evaluación, la frecuencia en la que yo tengo que revisar a las personas dentro de mi organización, tengo que evaluarlas, los tipos de retroalimentación que voy a hacer, ¿cierto? A veces no puedo medir a todo mundo de la misma forma y cada vez más nos están pidiendo que como que las cosas son a la medida. ¿M? Y nos ayuda también en esa redacción de cuestionarios de evaluación, es decir, nos ayuda a redactar las preguntas que de alguna manera nosotros necesitamos para cada vez ser más eficaces y que no nos desgastemos tanto tiempo en algo que nos puede ayudar. Ahora entramos en los métodos tradicionales y modernos de evaluación del desempeño y aquí sencillamente hago un abrebocas porque Jimena nos va a ir contando los modernos. Yo les voy a contar cuáles son esos métodos tradicionales de evaluación del desempeño. Y sencillamente, para que ustedes se den cuenta, hay una que se llama escalas gráficas y ahí lo que tiene es dos factores. Uno en el que está midiendo el factor que voy a evaluar. Puede ser calidad, conocimiento, creatividad, cooperación, ejemplos como esos. Y en el otro extremo son los grados de variación. Si la calidad es insuficiente, por ejemplo, si fuera lo que estuviera midiendo, o si es regular, bueno, excelente, y tiene una medición, y eso me permite que la persona, quien esté evaluando, pueda medir cada uno de esos factores bajo unos grados específicos. Puedo comparar, hacer comparación por pares. ¿Qué significa? Cuando yo comparo a los empleados en turnos de dos. Entonces voy a comparar a Ricardo con Jimena, ¿cierto? Y entonces estoy anotando en la columna de la derecha cada aquel que se considera que tiene un mejor desempeño. El número de veces que un evaluado es considerado superior a otro se suma y eso es lo que constituye el índice cuando estoy comparando. Por eso estamos hablando de estos son los más tradicionales, pero hoy en día hay unos que están siendo mucho más utilizados, podríamos decir. Cuando hago investigación en campo, es decir, cuando tengo una persona que es especialista en entrevistar y puede ser ese superior inmediato, ¿cierto? De a quien voy a evaluar y me está registrando causas y motivos de ese desempeño. Entonces ahí se cumplen unas fases. La fase inicial, que es una evaluación inicial, un análisis muy complementario y hago una planeación, un seguimiento a la persona de qué es aquello que no está funcionando adecuadamente. El de incidentes críticos, ¿qué nos invita a hacer? No, nosotros tenemos que observar y registrar
aquello que el empleado hace muy bien, es decir, que es excepcionalmente positivo, que se puede destacar, es decir, lo que hace con mayor frecuencia además lo hace muy bien, y lo que es excepcionalmente negativo, es decir, todo lo que hay que eliminar o que debe ser corregido. Aquí en este método no nos concentramos en lo normal que hace, ¿no? No se ocupa en esos rangos de normalidad, sino en los extremos, lo muy positivo o lo muy negativo. En la elección forzosa nos habla de unos descriptores, es decir, yo describo comportamientos que ya están claramente definidos y el evaluador lo único que debe decir es puntuar como positivo o negativo según se ajuste al evaluado que yo estoy midiendo. Y hay una que se llama frases descriptivas, donde yo empleo unas frases para definir el desempeño que tiene cada uno de los evaluados y a partir, por ejemplo, este evaluado, y supongamos, vuelvo a poner a mi compañera Jimena, es una persona que trabaja siempre con una calidad alta y entrega sus trabajos a tiempo, y yo tengo esa frase y la puedo puntuar como sí o como no. Y esa es la manera como yo entro a caracterizar al evaluado. Métodos tradicionales de evaluación. Ahora nos vamos a concentrar en que Jimé nos cuente que en las nuevas tendencias de evaluación del desempeño, pues prevalece más la valoración no tanto cuantitativa de número, sino más cualitativa, más flexible, es decir, menos estructurada y menos o semiestructurada. ¿Te sigo pasando las diapositivas yo, Jimé? ¿O las, Sí, si quieres, sí, cómo como te las quieras. paso? Dale, yo le Listo. paso. Bueno, muy bien. Efectivamente, así como otros aspectos en la gestión del talento humano evolucionan, el tema de la evaluación ha sido objeto también de una serie de análisis y cambios para poderla hacer, como dice Sandrita, mucho más flexible, mucho más cercana incluso en ese proceso de retroalimentación. Gracias a incluso encuestas, sondeos, investigaciones que se han hecho a nivel gerencial, se fue descubriendo que para las personas que hacen dirección o coordinación de personas, muchas veces las calificaciones cuantitativas les generaba mucha dificultad porque poder calificar una labor de alguna manera utilizando calificaciones como en el colegio o en la universidad de 1 a 5, 1 a 10, puede sonar un poco subjetivo y a veces difícil de poder asociarlo a una retroalimentación específica, más bien más específica y concreta. Entonces, de esa forma, pues se han desarrollado métodos modernos o contemporáneos que, pues a nuestro humilde juicio con Sandrita, podemos resaltar seis que vamos a detallar un poco más, como es la evaluación de 360 grados, el Assessment Center, la evaluación por competencias, la evaluación del sentido de compromiso, la evaluación de la disciplina laboral y la evaluación por objetivos. Importante mencionar que vamos a ver de manera muy rápida, como tal vez el enfoque, y podemos tener en cuenta que uno puede combinar varias de estos modelos dependiendo del énfasis que quisiéramos hacer. Vamos con la evaluación de 360 grados. La evaluación de 360 grados, como ven en la gráfica, es un proceso en el que nosotros podemos recoger las impresiones de cómo actúa una persona en su trabajo, en su desempeño o su forma de comportamiento y actitudes a través de entrevistas que hacemos con diferentes personas que interactúan con la persona evaluada. Cuando hablamos de una evaluación de 90 grados, estamos hablando que nos centramos exclusivamente en lo que piensan los superiores y aunque evidentemente nuestros jefes son personas que pues tienen mucho que aportar en el proceso de nuestra evaluación. Puede ser una visión única, sobre todo cuando tenemos jefes que tienen muchas personas a cargo, ¿sí? Y que no tienen la posibilidad real de poder vernos interactuar, no sé, tal vez en el ámbito en el que ustedes se desempeñan, y aquí viendo que hay varios microempresarios, probablemente los grupos son pequeños y tenemos esa posibilidad de hacer esa evaluación un poco más uno a uno, pero en muchas empresas eso no es posible. Entonces empieza a tener una evolución la evaluación y decir, vamos a involucrar a otras personas en ese proceso de retroalimentación. Y tenemos en los 180 grados cuando no solamente es el supervisor, sino los colegas, es decir, nuestros pares, quienes también pueden dar retroalimentación, por ejemplo, de cómo interactuamos como en equipo, cómo que tanta camaradería, colaboración y solidaridad e integración tenemos dentro del equipo, que puede ser una variable que nuestro jefe no necesariamente tiene conocimiento. Cuando vamos
a una siguiente dimensión de la evaluación, entramos a la evaluación de 270 grados, que es cuando ya involucramos a las personas que tenemos a cargo, ¿sí? Esos coequiperos o subordinados que trabajan con nosotros. Es muy importante dentro de esta visión contemporánea de la evaluación que también las personas con las que trabajamos nos retroalimenten. A veces nosotros, o sea, como todo ser humano necesitamos mejorar, ¿cierto? Podemos ser mejores en la comunicación, mejores en la instrucción, sí, mejores tal vez en la observación que tenemos de manera tal vez equitativa, perdón, más que la observación, la distribución de tareas de manera equitativa y esta evaluación 270 grados pues tiene esa amplitud. Pero lo ideal bajo este modelo es llegar a esa evaluación de 360 grados y cerrar esa evaluación cuando no solamente las personas al interior de la organización nos evalúan, sino también los clientes internos, o sea, cuando trabajamos en otras empresas que tienen varias áreas, entonces cómo las otras personas nos perciben, ¿sí? En ese proceso de interacción dentro de un proceso, también cómo nos perciben los clientes externos, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de trabajar directamente con el cliente en servicio, en el mismo proyecto, por ejemplo, que ustedes tienen muchas veces la posibilidad como contratistas de trabajar con ese gran constructor, por decirlo así, como ese cliente de ese cliente, ¿sí? Nos está viendo, nos ha podido percibir en términos de una respuesta amable, cálida, oportuna, del cumplimiento y por supuesto de nuestro conocimiento técnico. También es importante los proveedores, ¿sí? Nosotros y en este sector en donde la cadena de producción en la construcción intervienen tantas personas, pues la gestión de uno muchas veces como supervisor, maestro de obra, coordinador, director de proyecto, pues tiene que también que visualizar ese aporte que nos hace ese relacionamiento con los proveedores para el desempeño. Tenemos el nivel de Assessment Center o más bien el modelo de Assessment Center. La Assessment Center es un espacio, perdón, digamos, es un conjunto de acciones, espacios que se configuran en un método en el cual realmente lo que buscamos es cómo observar las personas en acción, ¿sí? Y esto es muy útil no solamente en los procesos de evaluación cuando cuando ya una persona, por ejemplo, quiere ascender y queremos verla cómo podría trabajar en ese nuevo rol o incluso evaluando cuando estamos vinculando personas a la organización. Y en los Assessment Center lo que hacemos es crear un ambiente específico, como casos, como incluso a veces juegos, situaciones en los que ponemos a actuar a las personas y a partir de esos comportamientos nosotros podemos llevarnos una idea de cómo podría esa persona comportarse en el trabajo. Los modelos de Assessment Center tenemos diferentes alternativas. Uno es el juego de roles, ¿sí? En el cual nosotros colocamos un caso, vamos a suponer el sector en el que nos movemos, el sector de construcción, y le ponemos un caso a una persona, por ejemplo, va a ser el coordinador de compras y abastecimientos de un proyecto. Y entonces le decimos, mire, si usted tiene estas alternativas de proveedores, díganos usted cómo negociaría, por ejemplo, esta situación para suministrar concretos, suministrar equipos y maquinaria para el proyecto y le ponemos a esa persona a que nos dé su opinión en ese contexto. Otra metodología dentro de las Assessment Centers más específicas son las simulaciones. La diferencia con el juego de roles y las simulaciones es que normalmente esas simulaciones traemos una situación de la vida real, la ponemos, o sea, como una experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en un proyecto, recreamos esa circunstancia en una mesa de trabajo y les pedimos a las personas que realicen diferentes actividades de ese proyecto. Por ejemplo, el proceso de planeación, las herramientas que tendrían que tener en cuenta en la ejecución, los mecanismos que tendrían que tener en el control, que harían en ese proceso, digamos, en el que las personas en el futuro podrían estar bajo ese contexto y les pedimos también que empiecen a resolver pequeños problemas que se nos empiezan a presentar. Por ejemplo, que tenemos planeado que la obra va a durar tanto y les decimos, resulta que se retrasó el suministro, entonces ustedes, ¿qué harían? Y uno ve mucho en esos tipos de simulaciones cómo también se ejerce liderazgos y solidaridad dentro de un equipo. Está la presentación de los temas. Este es una Assessment Center que se utiliza tal vez más
para los roles de tipo administrativo y comercial. Es muy útil. Cuando tú le pides a una persona que quieres vincular a tu empresa, si mire, yo necesito que usted me ayude a vender, muéstreme cómo lo haría. Entonces la persona llega con una presentación en ese proceso de, digamos, de hacer el ejercicio de convencimiento y tú puedes evaluar si esa persona, por ejemplo, la puedes contratar o incluso una persona que ya está dentro de la organización, la quieres ascender y estás utilizando el método de evaluación para ocupar ese cargo. Y tenemos finalmente una modalidad que se llama InBasket, que tiene que ver con el hecho de que tú le coloques a las personas casos, preguntas, dilemas, y le pides a las personas que den su respuesta frente a esa situación. Aquí no hay una interacción a través de una situación real, muy dinámica, pero sí estás pudiendo evaluar a la persona incluso en toma de decisiones, que también te van a permitir a ti validar si esa persona está preparada para poder ocupar, por ejemplo, un cargo de dirección o de coordinación donde los dilemas, por ejemplo, éticos se presentan, donde hay que tomar decisiones, incluso a veces difíciles con el talento humano, y entonces esta metodología escrita nos ayuda. Vamos con la siguiente modalidad que es muy común también hoy en las empresas, que se llama la evaluación por competencias. Esta evaluación lo que permite es, digamos, evaluar las habilidades y aptitudes que tienen las personas. Tenemos varias categorías, ¿sí? Para poder evaluar esas habilidades en función de las responsabilidades. Una de las categorías es cuando dividimos las competencias en duras o técnicas y en blandas o transversales. Las duras o técnicas son los conocimientos, como su nombre lo dice, técnicos, prácticos, que cuando estamos, por ejemplo, en nuestras actividades de producción y construcción, que cuando estamos levantando un muro, pues es cómo lo hacemos efectivamente. Y unas blandas que tienen que ver con las habilidades que se conocen también como las habilidades de la vida o habilidades que son muy del orden intrapersonal e interpersonal de relacionamiento, que nos ayudan al relacionamiento, ¿sí? Que nos ayudan a negociar, a manejar conflictos, a comunicarnos, ¿sí? Y en general a liderar, por ejemplo. Tenemos otro grupo que vimos las competencias en básicas, genéricas y específicas. Las básicas son las que están asociadas al conocimiento, como su nombre lo dice, más bien esencial, que tiene que ver con nuestra formación escolar, incluso a nivel de primaria, o esa formación que nos ha permitido, que nos permite a nosotros leer, nos permite comunicarnos de forma verbal y de manera escrita, que son muy esenciales para nuestra interacción incluso en la vida. Las genéricas, que son aquellas competencias que tienen que ver, que son indistintas a las diferentes ocupaciones. Ahí pueden ser algunas habilidades blandas, como por ejemplo esa capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de hacer empatía con otros, la negociación, ¿sí? En general aquello que nos permite interactuar con otros clientes, proveedores y obviamente con nuestro equipo de trabajo. Y las específicas que ya tienen que ver con las competencias que necesitamos para hacer nuestra función productiva, o sea, el cargo que nos han asignado, el rol o la tarea. Y otra clasificación que también nos comparte la señora Marta Ales, que pues ha tenido esta posibilidad de consolidar estas categorías, se refiere a cómo se distribuyen estas competencias desde lo organizacional. Las cardinales son aquellas competencias que son aplicables a toda la organización, por ejemplo, servicio al cliente, ¿sí? La amabilidad, la calidez, todo lo que tiene que ver con esa actitud hacia el cliente, específicas o gerenciales, que como su nombre lo indica, son esas habilidades que tienen que tener los gerentes, los empresarios, relacionadas, por ejemplo, con la planeación, el análisis y la toma de decisiones, ¿sí? Y algunas específicas por áreas que tienen que ver ya a lo que cada quien en su área debe hacer y debe atender. Esas competencias laborales también se traducen desde otra perspectiva en lo que son las capacidades de saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer. A veces parece como todo igual, pero es un poquito diferente. Entonces, saber las competencias para el saber es lo que tiene que ver con los conocimientos, por ejemplo, en nuestro contexto, conocimientos técnicos, conocimientos de ingeniería, conocimientos de manejo de materias primas, de materiales, de construcción, en fin, esas son las metodologías constructivas, son saber. Saber hacer es ya cuando yo eso que tengo de conocimiento, que he recibido, información, la llevo a la práctica. Y entonces tengo ese dominio
en cómo aplico los conocimientos en el momento en que estoy haciendo una construcción de un local, del centro comercial, de la vivienda, en fin, en donde nosotros nos estemos desempeñando incluso en las labores de gestión administrativa, por ejemplo, en una ferretería, en la gestión comercial, también de este tipo de negocios. Saber estar son las actitudes, ¿sí? Por ejemplo, relacionadas con actitudes en la relación con el trabajo con otros, el poder tener de alguna manera una organización y unos métodos de trabajo que nos permiten facilitarle la vida a otros en el trabajo. Y están otras dos que son bien interesantes, que a veces como que no las evidenciamos, incluso en los procesos metodológicos de evaluación tradicional, pero sí en la contemporánea o moderna, y es si las personas estamos realmente motivadas para hacer el trabajo. Eso es lo que se hace referencia al querer hacer, que ahorita pues lo vamos a ver un poco también con el tema del sentido de compromiso, y del poder hacer, que tiene que ver ya con condiciones a veces de contexto que nos favorecen a que nosotros podamos hacer las cosas mejor. Y a veces, por ejemplo, al romper paradigmas o quitarnos ciertos temores y miedos a la hora de actuar. Veamos entonces este cuarto modelo de evaluación que se conoce como el sentido del compromiso laboral. El compromiso es algo que nosotros podemos describir como ese estado mental positivo que nos lleva a que nosotros decidamos hacer un trabajo. Ha habido en general una discusión si nosotros como jefes, como líderes, podemos generar compromiso, podemos hacer que las personas se comprometan. Y tal vez la conclusión de muchos dice, lo que han llegado a la conclusión, perdona, que sí podemos estimular el compromiso, pero el compromiso es algo intrínseco de las personas, que es importante medirlo. Y lo podemos medir a través de cómo la persona proyecta su energía en el trabajo, esa vitalidad, cómo lo vemos generoso en comprometerse también, perdón el uso de la palabra, o más bien de facilitar un clima laboral amigable. Y algo muy importante que se hay que medir en el compromiso es la capacidad de adaptación a las situaciones de cambio, a las situaciones de crisis. Entonces, desde esta perspectiva, lo que han mostrado quienes construyen modelos de evaluación en este campo es que es importante hacer un reconocimiento de varios factores que permiten medir el compromiso. Uno, la satisfacción laboral, o sea, que también se sienten las personas dentro de la empresa. Cómo se alinean, cómo honran los valores corporativos como la honestidad, el respeto, la transparencia, la integridad, cómo las personas de alguna manera están inmersas, digamos, en como que contribuyen a que el ambiente laboral sea positivo, ¿sí? Cómo hacen una muy buena comunicación con otros, una retroalimentación, en este caso muchos de los líderes, cómo se desarrolla el liderazgo y el compañerismo dentro de la organización, cómo dentro de la empresa hacemos reconocimiento a las personas de su labor y cómo abrimos oportunidades para el desarrollo profesional. Todos esos factores afectan a que el compromiso de las personas se estimule. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la evaluación, podemos encontrar algunas herramientas, pero una muy interesante que ustedes ven ahí en pantalla, que acaba de mostrar Sandrita, una encuesta que se llama la encuesta Utrecht, que tiene tan solo 17 ítems. Si nosotros la aplicáramos en el marco de la organización, nos permitiría medir tres variables del compromiso que esperamos que eso también les sea útil a ustedes para identificar el tema del compromiso, que son el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor es cuando la persona, al hacerle preguntas relacionadas, o más bien, pedirle su opinión sobre si se siente con mucha energía al llegar al trabajo, eso nos está representando que tiene vigor, ¿sí? La persona que llega con vitalidad a la empresa. La dedicación se refiere a cómo la persona se siente inspirada por la labor que está haciendo. Entonces ahí hay preguntas relacionadas efectivamente a cómo la persona muestra ese interés y como que percibe que su trabajo le llena en su vida, hace parte de su propósito de vida. Y está la absorción que tiene que ver con la inmersión y la concentración en el trabajo. O sea, como que esa persona llega al trabajo y está súper concentrada en la tarea, que obviamente descansa cuando hay que hacer pausas activas, cuando quiere el almuerzo, pero que logra terminar en su jornada de trabajo lo que se ha previsto. Muy importante que ustedes vean en las preguntas, ¿sí? Y en las descripciones que el compromiso no se mide porque la gente trabaje más horas.
sino el compromiso se mide es por actitudes que tiene la persona dentro del contenido, digamos, del ejercicio de su rol dentro de la empresa. Gracias, Anita. Vamos a nuestra penúltima modelo método en términos de evaluación de desempeño que tiene que ver con la disciplina laboral. La disciplina laboral es una variable que también se recomienda medir, que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, de los procedimientos, de las políticas que hay en una organización. Y aquí, por ejemplo, en el campo en el que nosotros desempeñamos, tiene que ver mucho, no solamente el cumplimiento de los procedimientos técnicos, sino también mucho que ver, tiene mucho que ver las normas de seguridad industrial. ¿Sí? Aquí es bien importante. Y ustedes, creo que en otros espacios que hemos tenido aquí, seguramente en otras capacitaciones, saben que es muy importante mirar dentro de la disciplina el concepto de la seguridad. ¿Hacia dónde está orientada esa disciplina? Uno, esa evaluación, perdón, de la disciplina. Primero, poder identificar si todos entendemos las normas y los reglamentos, ¿sí? Si estamos entendiendo que tenemos que poner la dotación, cuándo tenemos que hacerla, cómo es que tenemos que hacer un movimiento dentro de un procedimiento en la práctica de nuestra labor de construcción. Nos permite medir el ausentismo, o sea, por qué las personas a veces se ausentan o son impuntuales, es decir, cuáles pueden ser esas causas, determinar cómo las personas cumplen. Una cosa es entender las normas y otra cumplirlas. Y algo muy importante y es saber si las personas están honrando los valores de la empresa a nivel ético. En términos de la evaluación de una disciplina, gracias Sandrita, si quieres, laboral, entonces tenemos una serie de indicadores que podemos medir. Uno es si las personas están llegando a tiempo al trabajo y a las reuniones, ¿sí? Que estamos citando, que llegan muy puntuales al inicio de la labor en campo o en oficina. ¿Cómo están cumpliendo las normas internas? Es decir, por ejemplo, si utilizan dotaciones, si están utilizando los uniformes, si están respetando los canales de comunicación, si están tomando los protocolos, por ejemplo, de calidad, las listas de chequeo en sus procesos, si están cumpliendo con los valores de la organización, y eso también se ve con el relacionamiento sano con las otras personas, si se, no, digamos, si se respetan, si se hablan digamos, no tiene que ser un formalismo, pero sí, sino que se tratan bien, que no hay bullying, que a la gente se le respeta. Y el seguimiento de instrucciones, que tiene que ver es cómo la persona no se resiste a seguir una instrucción que obviamente puede aportar y tener iniciativa, pero que sigue unos lineamientos que en el campo, por ejemplo, de la construcción es muy necesario en el seguimiento de los aspectos técnicos. Y cerramos esta portafolio de métodos de evaluación con la evaluación por objetivos. Esta es una evaluación que está enmarcada y quisiéramos digamos, diferenciarla a de lo que es las funciones y responsabilidades, que esas son muy importantes, sino que esta evaluación tiene que ver es que con esas funciones y responsabilidades logremos unas metas claras. Es decir, si nosotros estamos diciendo que este avance de obra lo vamos a lograr en X tiempo, la evaluación tiene que ver con ese resultado más que con el cumplimiento de la función o de la tarea pequeña dentro de ese gran concepto. La evaluación por objetivos tiene unas directrices, por decirlo, importantes. Uno, que normalmente implica que haya una interacción entre las personas, o sea, del equipo, para poder revisar esos objetivos de área, no solamente para un trabajador, sino para todos los que están dentro del grupo. ¿Cuáles van a ser esos indicadores que nos van a permitir medir con objetividad el cumplimiento de la meta? ¿Cómo vamos a comparar los resultados logrados, sí, entre lo que se esperaba de la persona dentro del equipo y lo que realmente se logró? Sí, porque a veces puede haber una confusión de que alguien logre algo, pero porque otro lo logró o hizo más para que éste realmente lo lograra. Y por supuesto, lo que hay que buscar con esta evaluación es poder identificar cuáles fueron las dificultades para alcanzar un cumplimiento. Por ejemplo, que ya haya sido el hecho de que no hayan llegado los recursos ni los materiales y que por esa razón las tareas, perdón, los resultados de un avance de obra no se hubieran logrado. ¿Listo? Muy bien, Sandrita, te doy la palabra. Bueno, aquí quisiéramos identificar preguntas. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues este es el momento para que levante la manito, para que lo ponga en el chat, o para que por escrito, si no tienen preguntas, nos dejen como cuál fue ese aprendizaje que se llevan
de la jornada del día de hoy, qué cosas, oiga, los sorprendió, no conocían, o les pareció interesante, o que puedan expresarnos mínimamente en una palabra cuál es el sentir con la sesión del día de hoy. Eso nos encantaría, ya sea que lo puedan levantar la mano y decirlo a viva voz, o que lo escriban en el chat, el cómo se van, con qué palabras se van si tuvieran que medir este tema de evaluación del desempeño para su cotidianidad, con qué les sumó, cuál fue el aprendizaje. Entonces, demos ahí un espacecito como para poder leer algunos de los aspectos que nos puedan estar contando a través del chat. Y recuerden, es una palabra, ¿cuál es la sensación con la que se van? ¿Cuál es el sentir y ese aprendizaje con el que conecta? ¿Alguien que quiera manifestar? Algo no veo todavía nada en el chat. Bueno, están muy callados. Pues fabuloso cuando cuando están callados porque están reflexionando, pero también es importante que nos dejen saber porque eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Evaluar, Hola, don Ricardo nos Ricardo. deja esa palabra como con la que empresa el sentir, ok, es posible que no esté evaluando. César Augusto dice, la información entregada es buena para el desarrollo personal de la empresa. Sí, permite que efectivamente, bueno, algo que no esté haciendo. Seguramente no voy a empezar con algo tan robusto, puedo ir Ujú. empezando poco a poco. ¿Qué quiero empezar a medir en mi equipo de trabajo, con mi gente, pero que sepa que está en ese proceso de retroalimentación con las personas, que ese trabajador se da cuenta de que alguien lo está observando, se está dando cuenta cuáles son sus capacidades, sus competencias, sus conocimientos y que como empresa o como compañero de trabajo también le podemos estar diciendo en qué pueden mejorar. ¿M? ¿Alguien más que nos deje algo en el chat? Vale, César, súper, me alegra mucho. Correcto. Muchas gracias. Bueno, pues no vemos más apreciaciones. Esperemos que esta información que se llevan efectivamente les abra panorama frente a la importancia de evaluar el desempeño de sus colaboradores. Y si no tienen colaboradores y son independientes, también de evaluarse ustedes mismos y de saber qué está pensando su cliente con relación. Puede que no haga una evaluación robusta, pero que siempre estén pensando desde el compromiso, desde la disciplina o desde los objetivos que se formulan, desde las competencias que tienen, pues siempre dar lo mejor de lo mejor. Para Sandra Jimena y para mí, pues fue un placer nuevamente poder estar Gracias. con ustedes durante esta hora de formación. Agradecemos profundamente el que nos hayan escuchado y nos hayan permitido, como decía Jimena, poderles transmitir un poquito más de conocimiento y ampliar esa posibilidad. Mil gracias para todos, que tengan Muchas una gracias bonita. a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que Muchísimas la pasen buena gracias. noche. Vale, Feliz Andreita, que noche estés para muy bien. todos. Un abrazo, que estés bien. Bueno, Gracias. Chao, Que chao. estén bien. Hasta luego. Gracias, Jimé, que feliz estés noche. bien. Un Gracias, Andrés. abrazote. Igualmente, Chao, chao. chao, Andreita. Gracias a todos. Bueno, Gracias. hasta luego. Ok.